Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchamos la palabra de Dios y fortalecemos nuestra fe. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveraron en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles, y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto, el último de todos. Palabra de Dios. Interioricemos en silencio lo que acabamos de escuchar. Cantemos. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamad por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo, es Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy, nos da la paz con su palabra, el gozo vuelve al corazón, con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy. Su amor no nos dejará. Su fuerza nos empujará. Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo, es Señor. Aleluya, aleluya. Y hacemos la secuencia que está al otro lado de la página, alternando varones y mujeres. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua.
Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siéntense. Bienvenidos a todos los que van llegando. Algunos pues ya se quedaron sin refrigerio, pero bienvenidos. Vamos a sacar todos el folleto que tenemos para trabajar. A ver, ¿lo trajeron o se les olvidó? ¿O no les han dado en su parroquia? ¿Ah? Vaya, allá los de atrás mejor agachan la cabeza. Este lo necesitamos para trabajar siempre. Cada reunión vamos trabajando un aspecto de los temas sinodales. Y vamos recordando que esta es nuestra tercera jornada para ir interiorizando y asumiendo como propio esto de una iglesia sinodal. Y entonces recordamos, sínodo es una palabra griega que quiere decir caminar juntos. Y el Papa Francisco impulsa esta iniciativa para crear en la iglesia un estilo diferente de manera de vivir. Por supuesto que va a haber un sínodo a finales del próximo año donde se va a tratar los aportes y estos temas. Pero eso es una etapa del camino. Lo que se quiere es revisar nuestra manera en que hemos organizado la iglesia, con qué espíritu participamos allí, cómo a veces vamos haciendo grupitos exclusivos, a veces vamos a nuestro propio ritmo, a veces solo mi movimiento o mi parroquia me interesa y pierdo la perspectiva de ser católico, a veces nos hemos quedado atrasados y no nos impulsamos. Y entonces puede haber un montón de elementos que no responden a ese estilo de iglesia sinodal. Y ya habíamos hablado de alguno de esos, por ejemplo, el clericalismo, cuando no solo el padre, sino todos en la iglesia pensamos que el sacerdote es el único responsable de todo y que él debe resolverlo todo y que él es el único que tiene opinión y que todos los laicos pues son una especie de hormiguitas que ayudan o acólitos que lo acompañan, pero como que no tuviéramos responsabilidad propia, adultez, capacidad de iniciativa, sentido de comunión y colaboración entre todos, etc. Entonces nos ha llevado este folleto primero a preguntarnos quiénes son nuestros compañeros de viaje. Viaje entendido como el camino cristiano que estamos llevando, con quienes hacemos el camino. Y ahí veíamos que a veces hemos dejado a algunos marginados, fuera de los ambientes parroquiales. Algunos ni siquiera los invitamos a participar porque son de otro movimiento, que nos hemos sentido a veces autónomos, autosuficientes. ¿Quiénes son nuestros compañeros de viaje? Y son temáticas que deberíamos seguir platicando en el Consejo Pastoral y son temáticas que uno debería llevar a su oración personal para irlas haciendo una manera de vivir. La vez pasada, antes de la Semana Santa, estuvimos hablando o pensando sobre
¿Cómo escuchamos? ¿De verdad somos capaces de atender al otro, de ponernos en sus zapatos, de tomar en cuenta sus opiniones? O, como estamos acostumbrados a veces, todo es gerencial. El papá o la mamá dan instrucciones en la casa y eso se cumple porque así digo yo y si no te vas. Y también en la parroquia porque el padre o el jefe del sector o el coordinador de la comunidad, así digo y así dice el folleto y vos sí te adaptás. Y no escuchamos a nadie. Y hay voces de hermanos que tienen otras sensibilidades, otros intereses, otras necesidades, otros carismas. Y también iniciativas y visiones. Y que viven otras realidades, ¿verdad? Porque la visión de cada uno depende de su historia personal y del ambiente en que se mueve. Y yo puedo vivir en una burbuja y creo que ese es todo el mundo que existe y esas son mis opiniones, mi sentir. Recuerdo una señora una vez yendo para una parroquia donde yo estaba, una parroquia pobre, y en una ladera de una loma había un montón de champitas, pero de lo más miserable, de plásticos, de cartones, de latas viejas. Y íbamos allí en el carro y alguien le dijo, mira fulana, esta gente. Y el comentario de ellas fue, yo no sé por qué no les exigen a esa gente construir de otra manera. Bueno, ella pensaba que era gusto de la gente andar en lo chuco y tener un plástico por techo. Que le exija a la alcaldía a esa gente que ponga ladrillos y... Vivía en su burbuja de comodidades y pensaba que todo el mundo podía pagar $10,000 para que le arreglen el techo, pues. Entonces, nuestra visión, si no aprendemos a escuchar, se nos queda cortita. Y la misma puede ser para un dirigente o para un párroco o para el obispo. Si no escucho a otros, si no me abro a otros, la mente y todo se me va haciendo chiquita. Hoy vamos al tercer tema. Y allí el tercer tema, aquí en el folleto, es de otra realidad que a veces nos pasa desapercibida. Abramos allí y dice 3, ¿qué dice? ¿Cómo dice el 3? Hablar claro. Y estamos entonces en otra situación, ¿verdad? Antes era escuchar, hoy nos piden hablar claro. Eso es parte del espíritu de una iglesia sinodal, donde todos podemos expresarnos. Esa es la idea principal. Ahí tiene unas preguntas, ¿verdad? Pero dice al principio, todos están invitados a hablar con valentía y parresía. Esa es una palabra antigua griega para hablar de una manera valiente, fuerte que tenían los mártires, es decir, hablar con libertad, con verdad y con caridad. Y después vienen esas preguntas que quisiera comentar un poquito para que después las pasemos a reflexionar en grupo. Entonces dice, ¿qué nos ayuda a hablar en nuestras parroquias? Y habrá que imaginarse cuáles son los ambientes en que logramos expresarnos. Todos aquí somos de consejos pastorales. ¿Logramos hablar en ese consejo pastoral? Allá en Cristo Redentor tengo un consejo bien grandote de más de 40 personas. Y créanme que llevo bastantes años en que hay algunos que no les conozco la voz. Nunca hablan ni para pedir agua. Otros, gracias a Dios, sí participan, pero otros. Entonces, ¿qué cosas nos favorecen? Puede ser que yo tenga temores, soy muy tímido. ¿Cómo me favorece? Habrá que crear ambientes donde hay confianza,
donde sé que me van a respetar aunque yo tartamudee, aunque me equivoque, aunque dé una opinión disparatada, que no me van a achicar, que no me van no va a venir la represión, que si hablo de algo que no me parece en la parroquia, después me sacaron del consejo. Y entonces estoy como la policía, ¿verdad? En las manifestaciones. Entonces, ¿qué nos ayuda a hablar en nuestras parroquias? Y pensemos si también en el ambiente de comunidad pequeña o del movimiento a que pertenecemos, también ahí se favorece que la gente hable, y yo ahí me he entrenado a ir hablando. Una de las cosas bonitas que yo vi en unas comunidades de una parroquia era eso. Era gente de campo, y cuando estaban en casas de oración antes del retiro, yo pasaba a saludarlos, y la gente de campo pues me daba la punta de los dedos como saludo y la vista para abajo. ¿Cómo se siente? Y apenas medio hablaban. Ya después del retiro y de unas reuniones y más tiempo, ya me daban toda la mano, me miraban de frente y ya me hablaban. La comunidad los personalizaba, los hacía crecer en lo humano también. Tengo ese ambiente en la parroquia, en mi grupo, en mi movimiento. Y también hay que pensar qué nos impide hablar. ¿Qué nos impide hablar? A veces hay una historia, ¿verdad? Miren, en las casas de un montón de nosotros no se estimula a hablar, ¿verdad? Y el papá era como un militarón y no se podía contradecir, no se podía opinar porque ya venía la ofensa o la manada o lo que fuera. A veces en los trabajos, ¿verdad? Dicen que los japoneses le preguntan a los trabajadores qué sugerencias tienen en la fábrica para mejorar los procedimientos. Va a ver si aquí les preguntan. El que llegue de metido, a ver qué se cree, lo sacan por la puerta de atrás. Gente tonta, ¿verdad? Gente tonta que cree que si el otro habla, siempre para alzarse o para hacer mal, no. Entonces puede ser que vengamos de un ambiente de temor. En mi casa no he podido hablar. En el colegio tampoco. Por hablar en clase los acaban a uno con el director, vea. Y puede ser que en la iglesia también, vea. ¿Qué cosas me impiden? Y a lo mejor pues también de parte mía no tengo interés. Cuando estamos en los consejos o en la planificación pastoral, hay gente que no logra abrir su mente y su corazón para interesarse por todo lo de la parroquia. Y entonces cuando están hablando de cosas que no son de su movimiento o de su comunidad, ¿qué le importa? Él está ahí de cuerpo presente, pero él anda con la piscucha paseando. La imaginación a ver a dónde. Y entonces no tiene interés. Y lo mismo en el consejo. Están hablando de la misión y yo no voy a misionar. O están hablando de la liturgia y yo no soy de liturgia. Del retiro tal y yo no voy, soy de ese equipo. ¿Y qué me vale? Entonces ahí el problema soy yo. No he logrado hacerme parroquiano. No he logrado de verdad tener un espíritu católico, es decir, universal. No he logrado pasar de mis egoísmos primitivos, de solo lo mío me importa, y que no me importa que el retiro sea más bonito, que más vayan a evangelizar, que la liturgia la mejoremos, que la economía de la parroquia crezca, etc. Entonces, vamos a platicar sobre eso. ¿Qué nos impide? Y a lo mejor basta con que el padre sea muy bravo y ese es el impedimento para hablar, ¿verdad? Bueno, estoy hablando de experiencias propias, ¿verdad? Entonces, el folleto nos va llevando cómo, cuándo y cómo conseguimos decir lo que es importante para nosotros. ¿Cuándo y cómo? Y
Habrá que ver. Tengo oportunidad en el consejo. Hay siempre un espacio para aportes que no están agendados. Tengo oportunidad en la planificación del año, hacer sentir, hacer pensar, explicar por qué tenemos otros intereses. Tenemos posibilidad ante el párroco o ante el encargado de tal grupo o de tal trabajo, poder expresarme con calma, con tranquilidad, o eso no existe. Y si yo soy el encargado o soy el párroco, tengo espacios y paciencia y tiempo para que venga la gente y me proponga, me explique, me pida otras cosas. Entonces necesitamos allí y luego mirar cómo lo hacemos, porque hay modos y modos, ¿verdad? Miren, el peor modo de hablar es el chambre. Y cuando no hablo en público y hablo en privado, yo muestro unas actitudes horribles. Soy destructivo, soy canceroso y soy cobarde, porque hablo y no doy la cara. Entonces hay que mirar cómo y cuándo yo hablo y vencer los temores. Aunque eso fue hace un montón de años, cuando en la adolescencia me tocaba participar en grupos, yo sentí unos nervios horribles. A puro pencazo me han quitado los nervios. Pero entonces el capellán que estaba con nosotros en el grupo notó algo y me dijo: mira, ¿por qué no hablas? Y yo casi no podía decirle: es que me siento nervioso, se me cortan las palabras. Y él me dijo: hace dos cosas. Escribí en la libreta el inicio de la primera frase que querrás decir. Apuntá las 2, 3 cositas que querés decir, pero apuntá la primera frase y aventate. Y después me dijo: mira, para hablar hay que respirar. Sí, para hablar hay que respirar. Y la respiración suficiente y pausada tranquiliza los nervios, permite pensar y expresar con claridad y con menos nervios lo que quiero decir, aunque los demás estén así. Entonces, bueno, es posible ir haciéndome capaz de participar más y de hablar de modo que los demás presten atención. Dice en otro aspecto curioso que nos vaya a hacer pensar allí, cómo se relaciona la parroquia con los medios de comunicación locales. Está pensando que la hablada de la parroquia no es solo interna, no solo es en el consejo que todos podamos hablar y nos escuchemos. Ya el mes pasado, antes de 2 meses, pensamos en cómo escucharnos, sino que también la voz de la parroquia salga por los medios de comunicación o por las redes. Y algunas parroquias tienen sus propias redes. Aquí tenemos también director de Radio María y con todo lo de quienes filman, ¿verdad? Santísimo. Sinopsis ya no es el. Entonces, ¿qué hacemos para hacernos oír? ¿A quién le hablamos? Hay algunos de nosotros en movimientos o en comunidades o en las redes sociales que solo vamos a los que ya están cerca del Señor. A ser más católicos a los ya católicos. Bueno, pero ¿seremos capaces de hablarle también a los que están lejos? ¿Seremos capaces de atraer y de dialogar y escuchar a los que nos critican, a los que no son nuestros amigos, a los que están secularizados? Entonces es un tema interesante que a veces nunca lo pensamos o lo hablamos en nuestra pastoral. Y finalmente, nos toca pensar que todo esto de hablar tiene que ver con nuestra vocación de profetas. No es solo hablar por hablar porque tenemos boca. Es que en el bautismo nos ungieron como profetas. Y el profeta
habla en nombre de Dios. Monseñor Romero hablaba que era la bocina de Dios, el micrófono de Dios. Y el profetismo es de todos. Y esa es la capacidad de anunciar las cosas de Dios, mantener la esperanza, provocar la fe. Y es la capacidad también de señalar los pecados, los obstáculos, las actitudes que nos impiden convertirnos. Y esa es la denuncia. Y entonces cuando nos piden que reflexionemos qué tipo de comportamiento tenemos en nuestra iglesia, si somos capaces de hablar, no es solo si podemos comunicarnos, sino si estamos ejerciendo el profetismo para el que hemos sido consagrados. Ya dice Moisés allá en el libro de los Números, ojalá todo el pueblo fuera profeta. Y todo el pueblo es profeta por la unción bautismal. Entonces, ante las situaciones que miramos, esta ley de excepción, ante la violencia, ante los problemas de migración, de aguas, de abuso de la autoridad, ¿qué decimos? Ante un pueblo que mantiene una actitud de pesimismo, de derrota, que creen que la única solución es irse de este país, ¿cómo mantenemos la esperanza? Y ante una sociedad que se descristianiza y cada vez somos menos, ¿qué palabra decimos? ¿Qué anuncio damos? ¿Cómo nos hacemos oír? Así que es un tema interesante que nos invita a cuidar nuestras experiencias de participación y a mirar la calidad en que nosotros vamos aprendiendo a hacernos juntos colaboradores de una iglesia diferente, mejor. Porque no solo al padre le toca hablar. Hay consejos que parece que solo son avisos, ¿vea? El padre adelante, los demás ahí, vamos a hacer tal cosa, se te cargo, vamos a hacer tal otra, se te cargo, vas a hacer... Vaya pues, nos vamos. Y todo el mundo bien contento. ¿Vea? No, nos dicen hay que hablar con parresía. Y eso nos dijeron con 3 palabras al principio bien bonitas, con libertad. Y eso significa superar los miedos, con valor pues. Y amárrese los pantalones y pague las consecuencias de lo que dice, pero dígalo. Y en el nombre del Señor, dígalo. Pero también hable con la verdad, no solo con lo que usted se imagina. Busque la verdad, infórmese, pregunte, analice, lea. Hable con la verdad y hable con caridad. Porque a veces en los arrebatos de nosotros, pues, entonces hablamos para dominar al otro, para imponernos ante el otro, para decirle al otro, solo yo tengo la razón. Y en vez de animarnos, ofendemos. Con libertad, con la verdad, con caridad. Bueno, ahí tienen el folleto. Como son temas parroquiales, estos mucho más que otros, vamos a trabajarlos en parroquia. Ya saben que el método mejor es grupos pequeños, para que todos puedan mirarse y todos puedan hablar, vean. Si estamos en un grupo de 6 o 7, ya va a haber 2 o 3 que no hablan. Grupos de 3 o 4 y todos hablan y todos escuchan. Así que tenemos media hora para participar en esos grupos. Tienen el folleto, distribúyanse y hablen. Y este tiempo es para compartir así de manera espontánea lo que se fue descubriendo, comentando, profundizando, de modo que nos enriquezcamos unos con otros. Así que, ¿quién quiere compartir de lo que se habló en su grupo? Buenas noches, somos de la parroquia de la Transfiguración. Un grupo de la parroquia reflexionó sobre la primera pregunta para hablar con valentía, franqueza y responsabilidad. Dentro de eso dijimos que nos impide ser criticados, el qué dirán. Falta de valentía, así evitamos los problemas. Los espacios de apertura, aún de inclusión, ¿verdad? En algún momento pueden darse.
no se da o hemos sido enseñados a ser obedientes, ¿verdad? A ciegas. O sea, lo que dice el Padre, eso es y amén, ¿verdad? En cuanto a lo que sí permite, son las reuniones pastorales y el consejo parroquial, ¿verdad? Tenemos también los medios, la libertad de expresión a través de los medios digitales. En la segunda pregunta, ¿cómo y cuándo conseguimos decir lo que es importante para nosotros? Concluíamos que son las reuniones de trabajo, ya sea de cada una de las pastorales o de algún grupo, de algún movimiento, reuniones de crecimiento que se dan, y cuando abordamos también, en el caso nuestro, a nuestro párroco, ya sea en el pasillo de la parroquia, cuando va saliendo la casa parroquial, siempre ha habido esa oportunidad de poder hablar, sea quien sea. Hay un alto, ¿verdad? Se detiene. Tercero, ¿cómo funciona la relación con los medios de comunicación local? Bueno, no se ha aprovechado los medios de comunicación, ¿verdad? Se ha dejado todo aislado, hemos estado aislados, no hemos sido capaces de ir y hablar un poquito más de lo que somos como iglesia, sino que hemos estado acomodados a lo que sí hemos podido lograr dentro de nuestro territorio parroquial. No se ha aprovechado, ¿verdad? Porque también, como decíamos, no se nos ha ocurrido, y precisamente esta noche al hablar de este tema se nos encienden los focos y ahí tenemos que hacer algo diferente, ¿verdad? Finalmente, cuando nos dice quién habla en nombre de la comunidad cristiana, serán en nuestra parroquia los encargados de las pastorales. Son 3 pastorales, la profética, la litúrgica y la real, que se reúnen con el párroco y ahí baja toda la información hacia los diferentes sectores de las parroquias, grupos, movimientos y comunidades. Gracias. Una cosa importante que dijo es que se nos ha enseñado a ser obedientes a ciegas, ¿verdad? Y eso, pues es una cosa buena, obedecer, pero no es la virtud principal. A veces ahí se acoge uno como que no asumo responsabilidad. No me han dicho, eso dijeron y aunque no funcione, eso estoy haciendo y no tomo iniciativa y no se me ocurre nada y no me animo a hacer algo diferente. Entonces hay que revisar eso, ¿verdad? Bueno, ¿quién más? Todos están invitados a hablar con valentía y parresía, es decir, con libertad, verdad y caridad. La primera pregunta que nos hacían, ¿qué es lo que permite hablar con valentía? Una de las cosas que nosotros habíamos como grupo, como iglesia, como consejo es ser sensibles a la realidad. Reconocer los signos de los tiempos. Tener confianza, empatía y solidaridad en la comunidad. ¿Qué nos impide hablar con libertad? Habíamos puesto nosotros el clericalismo. Está hablando de lo que impide ahorita. Sí, ahorita lo que vaya. impide, sí, lo que impide. El clericalismo, ponemos nosotros, solo el sacerdote tiene la palabra y poder de decisión. Eso es lo que nos impide. Falta de confianza en uno mismo y en los demás. Vamos a la pregunta 2. ¿Cuándo y cómo conseguimos decir lo que es importante para nosotros? Cuando se crean espacios de participación.
cuando hay unidad y motivación en el grupo, cuando se trabaja por un fin común. La pregunta 3, ¿cómo funciona la relación con los medios de comunicación locales, no solo católicos? En el caso de nosotros, hay muy buena relación con los canales de comunicación de la UCA, internos y externos. Un ejemplo de eso es que la misa dominical es grabada y la pueden oír ustedes el domingo a las 12 del mediodía. En eso consideramos que estamos un poquito bien ahí con los canales de comunicación. ¿Quién habla en nombre de la comunidad cristiana y cómo se elige? Pues aquí solo son los ministros, los sacerdotes, y consideramos necesario que exista, que se amplíe la participación. A veces confundimos la parte con el todo, ¿verdad? Los pastores, los sacerdotes, los ministros, el obispo somos cabeza y conductores de la comunidad, pero no somos todo el cuerpo. Y allá en tiempos más salvajes, en unas canchas ahí por la parroquia donde yo estaba, encontraban unos costales tirados. Llegaba la gente horrorizada, padre, tiene cabezas adentro, ¿verdad? De gente que habían degollado y tiraban allí en costales las cabezas. Eso es una cosa macabra. Y más macabro es andar buscando las pobres mamás el cuerpo. ¿Dónde dejaron el cuerpo sin cabeza? Una cabeza sin cuerpo es horrible. Y un cuerpo sin cabeza es horrible. Una iglesia donde solo la cabeza existe y solo la cabeza piensa y solo la cabeza decide, es horrible. Y una iglesia donde el cuerpo sin cabeza quiere decidir, es horrible, pues. Lo único hermoso es el cuerpo completo, ¿sí? También en la iglesia, la cabeza y el cuerpo. Bien, ¿quién más? ¿Usted? ¿Allá? Ah, bueno, empecemos aquí. Le ganaron el chance. La Ceiba. Sí, buenas noches a todos. Bueno, nos dice hablar claro. Y nosotros en la primera pregunta de esta noche, pues reflexionamos qué es lo que permite o impide hablar con valentía, franqueza y responsabilidad en nuestra iglesia local y en la sociedad. Bueno, primeramente lo que nos permite a nosotros es, siendo miembros de un consejo pastoral, también nos permite el ambiente, el entorno en que nos encontramos para poder llevar a cabo esas situaciones o problemáticas que existan, ¿verdad? También nos permite el sentirnos parte, ¿verdad? El sentido de pertenencia que cada uno de los miembros del consejo siente, ¿verdad? El sentirse incluido en todo, ¿verdad? Nos permite también poder evaluar, tener esas evaluaciones periódicas para ver cómo va funcionando todo. También tener confianza en el grupo, el ambiente de hermandad. En las reuniones del consejo pues tenemos siempre esa parte de puntos varios donde todos pueden expresarse, ¿verdad? Ahí se da la oportunidad de que cada quien dé su punto, ¿verdad? Se les pide que si tiene punto de agenda que lo diga, ¿verdad? Para que pueda hablar. Lo que impide, muchas veces impide la falta de interés, ¿verdad? En algo que tiene que tener solución y no se busca. También, ¿verdad? El miedo a ser juzgado por los problemas que hayan, por las críticas, el ser drástico a veces en las reglas y leyes que hay ya establecidas para esas situaciones, también la falta de flexibilidad en muchas actividades,
y el perfeccionismo. Eso es lo que a veces impide hablar. En la pregunta 2, ¿cuándo y cómo conseguimos decir lo que es importante para nosotros? ¿Cuándo? Dice, cuando hay un encuentro personal, ¿verdad? Cuando hay apertura total a la expresión y podemos acoger, ¿verdad? Podemos hablar, acoger todo lo que se pueda disponer. En la planificación también, ¿verdad? Ahí se da la oportunidad de poder también, si hay una actividad, por ejemplo, de un ministerio y la otra choca, ahí hay que ser empático, ¿verdad? Y buscar solución y no choques. En entrevistas personales también, ¿verdad? O en comunidad en pleno. Ahí también se puede decir cuando hay alguna asamblea y de repente hay problemas en comunidades y se le pregunta a la persona cuáles son sus problemas, de qué tema quiere que se trate la otra asamblea, ¿verdad? O qué quieren escuchar, ¿verdad? No solamente imponer, sino que expresar, ¿verdad? Y preguntar. Ahí es cuando. Así más o menos conseguimos nosotros allí en la Ceiba de Guadalupe, ¿verdad? El tener esas oportunidades. También en la pregunta 3 dice cómo funciona la relación con los medios de comunicación local, no solo católicos. Bueno, nosotros tenemos mucha apertura a los medios. También pienso yo que hay mucha sociabilidad allí, ¿verdad? La disponibilidad también de parte de nosotros para que ellos transmitan también las actividades. A nosotros nos fortalece también que todos estos medios con los que contamos hoy, ¿verdad? También nos ayudan a promover todo lo que la parroquia hace, las actividades. Y así se fortalece nuestra comunicación. Sí, todavía falta innovar, ¿verdad? Muchas cosas porque hoy en día hay que estar al día con todo eso y también conocer, ¿verdad? Todo lo que también la iglesia a nivel del Papa y todo eso, ¿verdad? Hay que conocer para poder también transmitir. El punto 4 dice quién habla en nombre de la comunidad cristiana y cómo se elige. Bueno, nosotros aquí teníamos así como un pequeño dilema, ¿verdad? Porque dice que quién habla en nombre de la comunidad cristiana y poníamos que a veces las personas solo buscan al padre, ¿verdad? Al párroco para que les cuente y diga todo, ¿verdad? Pero también el padre decía que todos tenemos que involucrarnos, ¿verdad? Para poder hablar también acerca de nuestra parroquia. Y eso pues se hace conociendo, ¿verdad? Sabiendo de dónde estamos parados, ¿verdad? Conocer el por qué soy miembro de la Ceiba de Guadalupe y todo lo que incluye. También lo representa la parte del consejo, ¿verdad? Que son los cabezas de ministerio, podría decir, ¿verdad? Que transmiten las informaciones de todas sus actividades y que son los que representan el consejo. Gracias. Claro, por ahí pienso yo que los representantes, los cabezas de ministerio, los que dirigen una fuerza viva, deben estar bien imbuidos, pero a veces no han reflexionado sobre lo que son y lo que les toca hacer. Y entonces, ¿y qué hace la catequesis aquí? Pues, y no se puede expresar, pero es por ahí. Pero has dicho cosas buenas y que nos hacen pensar. ¿Qué nos impedía? Perfeccionismo, la falta de interés. No me importa lo que no es mío, ¿verdad? Y el otro aspecto que me llamó la atención, cuando uno es demasiado estricto para aplicar las normas y entonces todo el mundo, si metió los dedos se los vamos a cortar, pues aquí no se puede hacer más. Y otros son demasiado flexibles, todo cabe y entonces nunca hay un criterio. Este niño es buena gente, pues aunque no haya recibido catequesis, que haga la primera comunión. Y la otra no, que no lo haga porque faltó a una clase. Y entonces, bueno, ahí tenemos extremos, ¿verdad?
A veces nos peleamos por ese tipo de mentalidad tan estricta o tan dejada, y todo eso nos impide. Bueno, vamos a escuchar Corazón de María, Corazón si no me de equivoco. María, buenas noches. Y ahí vamos a terminar. Uno de los aspectos que impide hablar con valentía es el temor a las reacciones adversas que se tienen en los entornos de opinión. Y el otro aspecto es la apertura que se tiene de parte de dirigentes de recibir estas opiniones, ¿verdad? Ya sea líderes o párrocos. En este tema se ha ido creciendo en la comunidad porque se tiene no solo el consejo parroquial, donde están los dirigentes, digamos así, formales, sino que se tiene también el consejo parroquial ampliado, donde se tiene la asistencia y participación activa de más miembros de las diferentes comunidades y movimientos, ¿verdad? Y lo que favorece es esa disposición de los diferentes movimientos a integrarse y apoyar estos espacios de comunicación y participación a nivel de la parroquia. En la segunda pregunta, ¿cuándo y cómo conseguimos decir lo que es importante? Pues justamente en estos espacios que se propician, donde se fomenta la integración y la comunicación, porque son presenciales, ¿verdad?, entre los diferentes movimientos y comunidades, donde se mantiene el respeto, la caridad, la cortesía, y se ha aprovechado también mantener la cercanía a través de esos nuevos canales como WhatsApp. Entonces estamos informados, estamos integrados y nos sentimos con esa confianza de participar. En la pregunta 3, ¿cómo funciona la relación con los medios de comunicación locales y las redes? Pues para la Parroquia Corazón de María ha sido un despertar, ha aprovechado los medios y las redes, ¿verdad?, tanto para la evangelización y crecimiento de nuestra comunidad parroquial, pero también de terceros, ¿verdad? Hemos visto cómo ha crecido, ¿verdad?, en tanto para informar lo que la parroquia hace y para acercar a nuevos asistentes, digamos, a los oficios. Y además nos ha permitido en este nuevo entorno activar y ampliar los servicios y los oficios, incluso con residentes en el exterior. Y esto ha beneficiado incluso para favorecer los ingresos y el sostenimiento de nuestra parroquia y todas sus obras, ¿verdad?, que se ve afectado desde la pandemia, y ya con estas nuevas alternativas se ha logrado mantener. En la cuarta pregunta sobre, gracias, ¿quién habla en nombre de la comunidad? Pues me imagino que como en las diferentes parroquias se tienen diferentes círculos de autoridad, donde la vocería se va a los dirigentes en las comunidades y movimientos, y a nivel de parroquia la vocería principal de parte del párroco, ¿verdad?, que va integrado. Nada más, gracias. Bueno, gracias. Son aspectos que debemos, ojalá, interiorizar más, porque aquí en un rato pues vamos viendo la complejidad del asunto, se nos prenden los focos, a veces nos inquietan algunas cosas y después volvemos a la rutina. Y entonces seguimos en las mismas. Si en los consejos se volviera a insistir, o si uno otra vez agarra el folleto y empieza a interiorizar, yo que tengo a recargo tal grupo, tal comisión o tal ministerio, ¿cómo podría mejorar esto? ¿Cómo transmito esto a los demás? Entonces podríamos ir buscando una comunidad que integra más miembros, que se siente compañera de camino con los demás grupos parroquiales, con las demás personas que están hasta lejos del Señor, pero quiero involucrarme con ellas. Una comunidad que va aprendiendo a escuchar. La iglesia ha sido poco propicia para escuchar. Incluso a veces, fíjense que nuestros esquemas de oración son más de hablar que de escuchar. Y cree uno que una gran oración es llegar con una gran perorata de chunches a pedirle al Santísimo o a llorarle a la Virgen. Esta señora viera qué lindo ora, y lo que oraba era
20 minutos sin repetir palabras y sin trabarse. Yo decía, ¿cuándo va a terminar? Aquello era una especie de diarrea espiritual, ¿verdad? Entonces, no. Entonces, todo está hecho, me mira feo, pero tiene razón, fue para la comparación. Todo está pensado y hecho como para hablar y no para escuchar. La espiritualidad que escucha al Señor, vea. La espiritualidad que escucha la palabra. La espiritualidad que escucha el clamor de los hermanos. Cuando bajó Dios al Sinaí, he oído el clamor de mi pueblo. Dios escucha. La Virgen en Nazaret escuchaba. Y al final habló. ¿Qué decía Samuel? Habla, Señor, tu siervo te escucha. Entonces, a veces también en la parroquia, el párroco no está acostumbrado a escuchar, los dirigentes igual, el que está en la comunidad cree que él es el único que debe hablar. A veces en las comunidades son como clases, ¿verdad? Temas de clases y los demás aburridísimos allí sentados oyendo. Pensé que ya había salido del colegio, pero tengo que volver al colegio en la parroquia. No, hombre, hasta el modo en que ponemos las cosas para que me escuchen, miren aquí. Entonces, aprender a escuchar, y qué bonito si aprendemos a hablar, porque también estamos un montón de nosotros mudos, porque así nos han tenido la boca callada, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, y siempre ha habido imposición, tapaderas, porque no les interesa a los que tienen el poder mal entendido que los demás hablen y piensen y tomen iniciativas. No les interesa, porque es quitarles el poder, ¿verdad? Entonces necesitamos, no por lucha de poder, sino por sentirme interesado. Me gusta lo de mi parroquia, me interesa lo de mis hermanos, me duele el sufrimiento de la gente, me alegra el servicio que prestamos. Entonces participo, aporto, hablo. Bueno, estamos en este mes, ¿verdad?, recogiendo los aportes de lo que en las parroquias se trabajó sobre el sínodo. Y solo quería decir, el miércoles de la próxima semana, que es 18, quisiera convocar ahí en Cristo Redentor a los que de las parroquias tienen ese material para empezar la síntesis vicarial. 7 de la noche en Cristo Redentor, los aportes parroquiales para lo del sínodo. Así que si me dan favor los párrocos me avisan cuánta gente irá y de cuáles parroquias sí se ha trabajado y cuáles no, para poder disponer el local y tener un cafecito para la gente y pensar el modo en que vamos a trabajar. Miércoles 18 a las 7 de la noche en Cristo Redentor, los responsables de este trabajo de aportes para el sínodo de parte de las parroquias. Padre Vicario, hay otros avisos y nos da la bendición, por favor. Muchas gracias, Padre Jaime, por haber compartido con nosotros esta enseñanza para ir profundizando en este trabajo que más que un trámite tendría que ser una vivencia en nuestras parroquias que nos puede servir para seguir profundizando en nuestras vidas de comunidad, para ser mejores ejemplos para las personas que están fuera. Así que muchas gracias, Padre, y nos veríamos dentro de un mes, ¿verdad? Cristo Redentor. De verdad. Pues entonces nos vemos dentro de un mes en la parroquia Cristo Redentor, ¿verdad? Así para continuar haciendo este camino sinodal y seguir profundizando. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración y nos vamos a dirigir a nuestro Padre que está en el cielo
con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz.